Hola, en este video vamos a continuar con el estudio de los circuitos. Vamos a empezar con los circuitos que tienen un inductor y un capacitor conocidos como los circuitos LC. Entonces, supongamos que tenemos el siguiente arreglo, simple. Consiste de una batería, un inductor y un capacitor, y tenemos un interruptor, ¿ok? En ese que podemos mover en A y en B a voluntad. Entonces, supongamos que inicialmente nosotros cerramos el interruptor en A, ¿ok? Al hacer eso, vean que el inductor no estaría en el problema, ¿verdad? Aquí tendríamos que la corriente empieza a fluir, ¿verdad? Pasa de la batería al capacitor. Suponemos que en este caso no hay resistencia, entonces tendríamos solo batería, ¿verdad? Fuente de voltaje y el capacitor. En ese caso, recordemos que la idea del capacitor es almacenar cargas eléctricas. Entonces, si no hay resistencia ni tampoco inductor, la carga del capacitor es casi instantánea. Entonces, apenas cerramos el interruptor, el capacitor se carga casi que de una vez. Supongamos entonces que ya el capacitor está cargado, ¿de acuerdo? Y que está almacenando una carga, digámosle, Q máxima. Ok, entonces la energía almacenada en un capacitor es energía eléctrica y esta energía se calcula como la carga máxima al cuadrado entre 2 veces la capacitancia. Ahora, supongamos que ya cuando tenemos ese capacitor cargado con esa energía, nosotros decidimos mover el interruptor. Ok, entonces vamos a pasar el interruptor del punto A al punto B. Vean que al hacer eso, la fuente de voltaje quedaría fuera del circuito, ¿verdad? Porque no tiene por dónde, digamos, salir la corriente por acá. Entonces tendríamos básicamente solo esto, este sistema que es el que se muestra aquí abajo. Entonces, en este caso tendríamos lo siguiente. Recordemos que el capacitor estaba cargado, ¿verdad? Él tenía básicamente una cierta cantidad de cargas eléctricas de electrones en una placa y una deficiencia de electrones en la otra, tal que tenía una de sus placas negativas, ¿okay? La que estaba cargada de electrones, y una de sus placas positivas, que era la que estaba deficiente en electrones. Puramente al cerrar este interruptor, entonces vamos a tener que esas cargas que estaban en la placa negativa se empiezan a mover. ¿Okay? Se empiezan a mover y llegan al inductor. ¿Okay? Entonces ahí empiezan a moverse, ¿verdad? Como una corriente eléctrica. De esta manera, entonces, parte de la energía que estaba almacenada como energía eléctrica en el capacitor empieza a fluir y almacenarse como energía magnética en el inductor. Ahora bien, cuando el inductor, digamos que se cargó, ¿ok? Tiene una corriente máxima que está pasando a través de él, entonces esa corriente, digamos, empieza a seguir su camino, ¿verdad? Sale por el inductor y los electrones entonces eventualmente llegan al otro lado, a la otra placa del capacitor. Vean que antes teníamos que esta placa era positiva porque tenía deficiencia de electrones. Cuando todos esos electrones pasaron al otro lado, entonces la polaridad del capacitor se invierte. En ese caso ahora tenemos placa negativa acá y placa positiva. Entonces, lo que pasa es que este proceso se repite indefinidamente. ¿Okay? Si no hay resistencia, una vez que todos los electrones llegaron acá, se devuelven por el mismo camino, empiezan a pasar por el inductor. ¿Okay? Cuando todos están pasando por el inductor, digamos, la carga en el capacitor es 0, y luego ellos siguen su camino y empiezan a cargar de este lado, ¿verdad? Entonces es una oscilación, básicamente lo que está pasando aquí, donde las cargas se mueven de un lado al otro por medio del inductor.
tenemos una conversión oscilatoria entonces de energía eléctrica en magnética y viceversa. En cualquier momento t podemos decir que la energía total almacenada en este circuito no cambia, porque no hay ninguna manera, digamos, en que pueda salir, ¿cierto? Entonces decimos que en cualquier momento la energía eléctrica almacenada en el capacitor más la energía magnética almacenada en el inductor tiene que ser constante. Es decir, los cambios en ellas tienen que ser igual a cero. Recordemos que la energía eléctrica en un capacitor, como habíamos dicho, es igual a la carga al cuadrado entre 2 veces la capacitancia. Y la energía magnética en el inductor, habíamos estudiado que es 1/2 de la inductancia por I al cuadrado. Esta es la autoinductancia. Entonces, sumando estas energías y derivando respecto al tiempo, que ya dijimos que esta derivada tiene que ser igual a 0 porque la energía se conserva. Entonces sustituimos los valores, acá sustituimos la Q, ¿verdad? la V, y acá luego vamos a hacer una derivada, ¿verdad? Entonces derivamos esto que está aquí respecto al tiempo. Vean que la capacitancia es constante, la L también, ¿ok? La carga en el capacitor, Q, sí cambia con el tiempo, y la corriente que pasa por el inductor también cambia con el tiempo. Ok, entonces derivando esto, pues uno puede probar, después de hacer algunas simplificaciones, nosotros llegamos a esta fórmula que está acá. Esta fórmula nos dice que Q entre C por dQ de T más L por I de I de T es igual a 0. Esta parte que está acá es el cambio de la energía eléctrica respecto al tiempo, y esta parte que está acá es el cambio de la energía magnética respecto al tiempo. Ahora, recordemos que la corriente está relacionada con la carga. Decimos que I es la derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces, de esa manera, la derivada de la corriente respecto al tiempo sería la segunda derivada de la carga en el capacitor respecto al tiempo. Estos valores los sustituimos en la fórmula anterior, nos queda esto de acá, y vean que esto y esto está repetido en ambos lados, entonces lo podemos cancelar porque del otro lado hay un 0. Okay, cancelamos esto y nos queda entonces esta fórmula de acá. Esta fórmula la podemos acomodar un poquito mejor. Okay, nos queda de este lado la segunda derivada de la carga respecto al tiempo, y del otro lado pasamos esto, ¿verdad? Nos va a quedar negativo y pasamos a dividir la L. Nos queda esta fórmula de acá. Esta fórmula se parece mucho a la que estudiábamos en física 2 del movimiento armónico simple. Recordemos que cuando había una partícula que se movía oscilatoriamente de manera sinusoidal, entonces decíamos que la segunda derivada de la posición respecto al tiempo era menos omega al cuadrado, donde omega era la frecuencia de oscilación por la posición. Entonces vean que esto se parece mucho a esto. Okay, podemos encontrar algunas analogías. La solución de esta ecuación diferencial nos decía que la posición respecto al tiempo era igual a una amplitud por el coseno de la frecuencia omega por t más una constante de fase. Entonces, comparando esto y esto, vean que podemos plantear una ecuación muy parecida, pero para Q. Okay, entonces la solución nos dice que Q respecto al tiempo va a ser igual a una carga máxima, que es la carga que había en el capacitor, okay, antes de conectarlo con el inductor. Esto multiplicado por el coseno
de omega t más la constante de fase. Aquí la omega, la frecuencia angular de oscilación en el circuito de inductor-capacitor, es igual a 1 entre la raíz de la inductancia por la capacitancia. Esta constante de fase que aparece acá depende de las condiciones iniciales del problema. Entonces, puede que nos den a nosotros cuál era la carga al inicio, ¿okay?, en el capacitor, o que nos digan cuál era la corriente al inicio en el capacitor. Hay varias formas, digamos, en las que nos podrían dar la información para sacar phi, pero una muy usual es que nos den la carga, ¿okay?, la carga en el tiempo inicial. Entonces, a la carga en el tiempo inicial le podemos decir Q sub 0. ¿Okay? Q sub 0 sería entonces igual a la carga máxima por el coseno de phi. Vean que lo que hice acá fue poner t igual 0 en lo que hay adentro del coseno. Y despejando para la constante de fase, nos queda que phi sería el arcoseno de la carga inicial entre la carga máxima. Vean que el caso más común es que si la carga inicial, es decir, la carga en el tiempo t igual 0, es la carga máxima, entonces phi sería el arcoseno de 1, que es 0. Ok, entonces siempre para sacar phi necesitamos ver cuál es la condición inicial, ¿verdad? ¿Cuál es la carga cuando t es igual a 0? Usualmente puede ser la carga máxima, pero también podría ser otra carga, ¿verdad? El problema lo tendría que especificar. Ahora bien, ya tenemos la carga en el capacitor respecto al tiempo. Está por esta fórmula de acá. Podemos también entonces calcular la corriente, ¿ok?, en función del tiempo. Recordemos que la corriente es la derivada de Q respecto a T. ¿Ok? Entonces, si derivamos esa ecuación, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar menos omega, ¿verdad? El menos sale de la derivada de coseno. La derivada de coseno es menos seno. Queda menos omega Q máximo por el seno de omega T más phi. Esto, omega por Q máximo, es la corriente máxima en el sistema. Y vean que adentro aquí nos queda igual omega T más la constante de fase. Algo muy importante a notar acá es que recordemos que las funciones seno y coseno están desfasadas 90 grados. ¿Ok? Cuando tienen adentro el mismo argumento. Entonces, eso significa que cuando, por ejemplo, la corriente aumenta, la carga va a disminuir y viceversa, ¿verdad? Eso significa el desfase de 90 grados. Tanto la corriente como la carga oscilan sinusoidalmente, como dijimos. Vean que acá podemos verlo gráficamente. ¿Ok? Esta gráfica de aquí de arriba nos da la Q respecto al tiempo. Y la de abajo nos da la corriente respecto al tiempo. Entonces vean que cuando la carga baja, la corriente, bueno, veámoslo así, cuando la carga es máxima, la corriente es 0, ¿ok? Y cuando la corriente es máxima, la carga es 0. ¿Ok? Tenemos, digamos, ese desfase. Podemos hablar también de las energías. ¿Ok? Entonces habíamos dicho que la energía eléctrica estaba dada por esta fórmula y la energía magnética por esta de acá. Entonces tenemos el mismo fenómeno, ¿verdad? Cuando la energía eléctrica es máxima, la magnética es mínima y viceversa. Cuando la energía eléctrica es mínima, la energía magnética es máxima. Y esto oscila con el tiempo. Vean que en este caso no tenemos pérdidas energéticas porque estamos suponiendo que en este circuito no hay resistencias. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué pasa cuando introducimos una resistencia en un circuito de capacitor e inductor. Esta es otra forma de entender el sistema, ¿okay? Un poco más gráfico.
habíamos dicho que, recuerden que, vamos a ver, inicialmente teníamos una carga máxima en el capacitor. ¿Ok? Cuando la carga es máxima en el capacitor, la corriente es cero. Es decir, toda la energía está en el capacitor y no hay energía en el inductor. Para que haya energía en el inductor, recordemos que tiene que haber corriente que esté pasando por él. En ese caso, entonces, la energía total es energía eléctrica. Cuando las cargas empiezan a moverse, ¿ok? Cuando en el capacitor la carga es cero, la corriente en el inductor es máxima. Entonces, eso quiere decir que en ese momento no hay energía en el capacitor y toda la energía del sistema está en el inductor. Esto se repite, ¿verdad? Oscila. Vean que las cargas pasaron de un lado al otro, entonces aquí cambiamos la polaridad del capacitor. La placa positiva ahora es negativa y viceversa. Entonces, nuevamente, cuando la carga es máxima en el capacitor, corriente cero, volvimos a la configuración de energías iniciales. Y bueno, esto se repite, ¿verdad? Se repite indefinidamente. Cuando la carga no es la máxima ni la mínima, sino que es intermedia, ¿okay? Entonces la corriente también tiene un valor intermedio y el gráfico, digamos, de las energías, pues tiene un valor también intermedio. Eso sí, la energía en el inductor y en el capacitor, si nosotros la sumamos, es la misma que había al inicio. Podemos decir que la energía máxima en el inductor, o digamos, estudiemos primero el capacitor, la energía máxima en el capacitor sería la carga máxima al cuadrado entre 2 veces la capacitancia, y la energía máxima en el inductor sería sería la autoinductancia por la corriente máxima al cuadrado entre 2. Por conservación de la energía, ¿okay? Las energías máximas tienen que ser iguales. Entonces, hagamos un problema para ver cómo aplicar estas fórmulas. Este es el problema 32 del libro. Nos dicen que un circuito LC, como el de esta figura, está constituido por un inductor de 3,30 henrys y un capacitor de 840 picofaradios. Inicialmente ese capacitor tiene una carga de 105 microcoulomb. Recordemos que pico es 10 a la menos 12. Y la carga máxima entonces serían 105 microcoulomb, que son 105 por 10 a la menos 6 coulomb. Nos dicen que el interruptor se abre en T menor a 0 y se cierra en T igual a 0. Calcule las siguientes cantidades en T igual 2 milisegundos. La energía almacenada en el capacitor, la energía almacenada en el inductor y la energía total del circuito. Entonces, empecemos por calcular la omega, ¿okay? La frecuencia de oscilación de este circuito. Recordemos que era 1 entre raíz de L por C. Esta omega nos da 1,899 por 10 a la 4. ¿Qué unidades tiene el omega? Bueno, tiene unidades de segundos a la menos 1. Radianes por segundo. Ok, radianes por segundo a la menos 1. Ahora, la carga en función del tiempo está dada por esta fórmula.
ya tenemos omega, ok, tenemos la carga máxima. Podemos preguntarnos cuál es phi, ok. Entonces vean que dice que se cierra, ¿verdad? Que el interruptor se cierra en t igual a 0. Entonces en ese momento la carga en el capacitor es la máxima. Y por lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Eso significa que la constante de fase va a ser igual a 0. Okay, de manera que coseno de 0 es 1, ¿verdad? Y se cumpla las condiciones iniciales del circuito. Okay, entonces esto nos quedaría de esta manera, ¿verdad? Esto nos da la carga en función del tiempo. Y queremos saber qué pasa en 2 milisegundos. Entonces, en t igual 2 milisegundos, que son 2 por 10 a la menos 3 segundos, podremos calcular la carga. Ok, entonces sustituyendo obtenemos que la carga en ese momento es 1,01 por 10 a la menos 4 coulomb. Y vean que nos estaban pidiendo primero la energía almacenada en el capacitor, ¿verdad? Entonces la energía en el capacitor siempre va a ser la carga al cuadrado entre 2 veces la capacitancia. Entonces sería esta carga que acabamos de calcular al cuadrado entre 2 por 840 picofaradios. Y esto nos da entonces una energía de aproximadamente 6 julios. Esta sería la parte A. El problema luego nos pide encontrar la energía almacenada en el inductor y la energía total. Entonces voy a hacer primero la C y ya luego con la C voy a hacer la B. La energía total del circuito la podemos calcular de dos maneras. La podemos calcular con la carga máxima al cuadrado entre 2 por C o con la corriente máxima al cuadrado por L entre 2. En este problema no nos están dando cuál es la corriente máxima. Nosotros la podríamos calcular, pero vamos a hacerlo con esta fórmula de acá para más sencillo. La carga máxima era de 105 por 10 a la menos 6 y abajo iría la capacitancia, que son 6,56 julios. Esta sería más bien la parte C, energía total en el circuito. Y en ese momento, si esta era la energía que había en el capacitor, entonces la que había en el inductor, que es lo que me están pidiendo en la parte B, tiene que ser la energía total menos la eléctrica, ¿verdad? La del capacitor. Que en el inductor entonces habría 6,56 menos 6,03, o sea 0,53 julios en ese momento, ¿verdad? Recordemos que esto va oscilando con el tiempo. Entonces en algún momento toda la energía estará en el inductor y en el capacitor no habrá, ¿verdad? Y pues eso va ahí oscilando, va cambiando. Muy bien, ahora vean que en el circuito LC nosotros supusimos que no había resistencia en el circuito. Realmente todos los circuitos tienen al menos un poco de resistencia, ¿ok? Es casi imposible, digamos, quitar eso. Entonces vamos a ver qué pasa ya introduciendo ese término, ¿ok? Entonces supongamos que tenemos lo siguiente: tenemos un circuito simple, una batería,
que una fuente de voltaje, un capacitor, un resistor y un inductor. Supongamos que tenemos un interruptor que podemos mover de A a B o viceversa. Supongamos que entonces en algún momento nosotros venimos y cerramos el interruptor en A. De esa manera tendríamos que la corriente sigue este camino, ¿verdad? No va a pasar por el resistor ni por el inductor porque no tiene por dónde salir. Al cerrar el interruptor en la posición A, el capacitor se va a cargar, ¿ok? Y va a hacerlo casi, como habíamos dicho antes, instantáneamente. ¿Ok? No va a tardar mucho en llegar a su carga máxima porque no había resistencia que le impidiera llegar a su meta. Supongamos que una vez que el capacitor ya se cargó, nosotros entonces movemos el interruptor de A y lo ponemos en B. De esa manera entonces se forma este circuito que tenemos acá, que es un circuito de resistencia, inductancia y capacitancia. Entonces, vean que esos tres elementos están en serie. ¿Ok? La corriente que pasa a través de ellos es, digamos, la misma. Estudiamos cada uno de ellos por aparte. En el inductor, la energía se almacena como energía magnética. En el capacitor, la energía se almacena como energía eléctrica. Y en la resistencia, recordemos que lo que sucede es una conversión de la energía entregada en energía interna. Eso se manifestaba usualmente como un aumento de temperatura en la resistencia. Entonces, sumar estos tres valores, que la energía del inductor, del capacitor y de la resistencia, al sumarlos y hacer el cambio, la variación tiene que ser igual a 0. Nuevamente esto es por conservación de la energía. El delta significa cambio, ¿verdad? El cambio en la energía es 0. Volvamos entonces a hablar cada uno de estos términos. Saquemos la derivada, ¿ok?, de la suma de las energías. La derivada de la energía magnética respecto al tiempo es este valor. Este valor ya lo hemos estudiado anteriormente, ¿verdad? Lo encontramos para el circuito LC. Bueno, aquí aplica también. Es L por I de I de T. La derivada de la energía eléctrica respecto al tiempo es esta, es Q entre C de Q de T, igual que en el caso anterior. Y la derivada de la energía interna respecto al tiempo era la rapidez a la que se entregaba energía al resistor. Era aquello que estudiábamos en física 2 como el calentamiento de Joule. Entonces, esa potencia entregada a la resistencia tenía un valor igual a I al cuadrado por R. ¿Okay? Entonces podemos sumar estos tres términos y igualamos a 0 porque el cambio en la suma, ¿verdad?, es 0 por conservación energética. Ahora, acá nuevamente recordamos que I es la derivada de carga respecto al tiempo y que entonces la derivada de la corriente es la segunda derivada de Q respecto a T. Sustituyendo estos valores en esta fórmula, llegamos a esta. ¿Okay? Esta es una ecuación diferencial un poco más complicada, digamos, que la ecuación que encontramos para el circuito LC, pero podemos hacer nuevamente una analogía con un movimiento que ya habíamos estudiado en cursos anteriores. Esto se parece mucho a el movimiento oscilatorio amortiguado. Entonces, en el movimiento de una partícula en un medio con amortiguación, tenemos que la masa por la segunda derivada de la posición respecto al tiempo más B, donde B era un coeficiente de amortiguamiento, por la derivada de la posición respecto al tiempo más K por X, donde K era una constante, como la constante de resorte. Okay, la suma de esos términos era igual a 0, ¿verdad?, en amortiguamiento. La solución básicamente de esta ecuación diferencial que está acá es esta. No la vamos a derivar, ¿verdad? Eso ustedes lo pueden comprobar de sus cursos de ecuaciones diferenciales, pero básicamente llegamos a esto.
la carga respecto al tiempo va a ser igual a la carga máxima por E a la menos R por T entre 2L por el coseno de omega D por T. Esta omega D es la frecuencia angular del circuito, tiene unidades de radianes por segundo, ¿ok? Y se calcula como la raíz cuadrada de 1 entre la multiplicación de inductancia por capacitancia menos la resistencia entre 2L al cuadrado. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de nosotros haber incorporado un resistor al circuito LC? Bueno, vean que esto, ¿ok? Esta carga disminuye con el tiempo, ¿ok? Tiene un comportamiento oscilatorio, pero en cada ciclo, digamos que va disminuyendo su amplitud. Una curva, ¿ok? Para representar esto mejor, la podemos ver acá. Vean que aquí, digamos, inicialmente el capacitor tiene esta carga máxima, ¿ok? Entonces empieza a oscilar, pero vean que, como dijimos, va disminuyendo su amplitud con el tiempo. Esto no sucedía con el circuito LC, ¿ok? Cuando no había resistencia, se mantenía la amplitud. Al introducir la resistencia, perdemos, ¿ok? Amplitud de la carga debido a pérdidas energéticas en la resistencia. Ahora, hay varios casos, ¿ok? Definimos algo que se llama la resistencia crítica del circuito RC, y la resistencia crítica la calculamos como la raíz cuadrada de 4 por L entre C. Entonces, este valor es importante porque nos permite definir tres casos. Si la resistencia es menor que la resistencia crítica, decimos que el sistema está subamortiguado. Ok, entonces la curva que nosotros veremos en ese caso es básicamente como esta que se ve acá. Si la resistencia es exactamente igual a la resistencia crítica, al sustituir este valor que está acá en WD, nos da que la WD, es decir, la frecuencia de oscilación, es exactamente 0. Por eso a ese valor le llamamos resistencia crítica. Entonces, en ese caso, decimos que el sistema está críticamente amortiguado. ¿Ok? La curva de amortiguamiento crítico es esta que se ve acá, la curva C. ¿Ok? Vean que baja, la carga disminuye críticamente, ¿ok? Muy rápidamente con el tiempo. Eso es amortiguamiento crítico. Y por último, si tenemos que la resistencia es mayor que la resistencia crítica, tenemos un sistema sobreamortiguado. Entonces, en ese caso, la carga también disminuye respecto al tiempo, pero la curva tiene esta forma, que es un poco más levantada, y digamos que el cambio de Q respecto a T viene siendo un poco menos pronunciado que en el otro caso.